Muy buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el altísimo honor de escucharnos cada sábado en esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5, y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando a mi querido compañero y hermano de Mil y Una Batallas, Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables oyentes que nos dispensan el favor de su audición, de su audiencia, todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Y como siempre, iniciamos con nuestro recorrido internacional. Esta semana batadura, mucho más relevante que todas las semanas. Tenemos muchas semanas hablando del tema de Rusia. En esta semana, lunes, el presidente Vladimir Putin inició su campaña militar tal y como lo había proclamado, como ya estaba previsto. Nos equivocamos cuando dijimos que no iba a pasar de ahí. En realidad, el presidente Putin sí incursionó en Ucrania y lo hizo basándose en varias premisas. La premisa de ir en auxilio de las repúblicas independizadas o que habían proclamado su independencia. Donbass es una zona que durante años, incluso desde la época del 2014, cuando se anexó la península de Crimea, Donbass era una zona ya en conflicto, donde existen, y lo hemos venido diciendo, una población de origen ruso, una población eminentemente rusa que había quedado ahí y que, al igual que Crimea, estaba haciendo sus aprestos para ser independiente, una independencia relativa, porque era independencia de Ucrania y más relación o más dependencia de Rusia, es decir, eran prorrusos. Ucrania parece como la anexión, aquí, que una independencia para anexarnos a España. Exactamente, es una independencia relativa, porque lo que se quería era unir los lazos perdidos con Rusia. Y en aquella ocasión, en el 2014, pues Rusia ocupa la península de Crimea, la declara como una de las repúblicas federales, porque Rusia es una federación, la Federación Rusa. Sin embargo, se quedaron dos zonas importantes que estaban peleando literalmente por su independencia o su posición de anexar o de tener mejores lazos con Rusia. Hay que recordar que Ucrania tenía un presidente prorruso que fue desterrado, que fue derrocado. Un golpe de Estado, la famosa Revolución Naranja, que dio al traste con ese gobierno prorruso, y entonces se estableció un gobierno más occidentalista. Antirruso. Antirruso, correcto. Y entonces, aún así se quedaron esas provincias peleando. Ocurrió que se produjo un alto al fuego con unos acuerdos, los acuerdos de Minsk, que se firmaron en Bielorrusia, y se mantuvo el alto al fuego como parte de los acuerdos, y Rusia está argumentando que se violaron esos acuerdos, que se reanudó el fuego, que se reanudó las actividades militares, le echa la culpa a Ucrania, y entonces decide reconocer la independencia de esas dos provincias en Ucrania que se han declarado independientes, ¿verdad? Entonces,
a pesar de todos los pronósticos, incluso de las repúblicas más adeptas y más cercanas a Rusia, que decían y proclamaban que eso no iba a llevar a conflicto militar, que no iba a pasar de ahí, Putin, en contra de todos esos pronósticos, decide incursionar en territorio ucraniano. Y lo hace con los pretextos bien planificados, programados, con toda la alevosía de ir en auxilio de esas repúblicas para evitar el genocidio. Justamente cada uno de los pretextos que se usaron en conflictos anteriores, principalmente en los conflictos de la antigua Yugoslavia. Porque vamos a ponerlo un poco en contexto. Cuando tú empezaste a hablar sobre el tema, que dijiste que nos habíamos equivocado porque ciertamente que habíamos dicho que eso no iba a pasar de ahí. Sí. Pero bueno, ahora, revisando los precedentes conductuales rusos, sí, fue o sea, en Ucrania se está haciendo lo mismo que se hizo en Georgia, sí, hace pocos años. O sea, Abjasia es una región que se sublevó al gobierno de Georgia y con el apoyo de los rusos logró lo que se quiere lograr en Donbass, o sea, ahora en estas dos provincias, Donetsk y Lugansk, que son los dos enclaves territoriales. Georgia, Abjasia en Georgia, Osetia del Sur, también donde hubo una rebelión, y en Nagorno-Karabaj, que son tres enclaves que están en Georgia, que es la costa este del Mar Negro. Porque aquí estamos, hay que situarse geográficamente. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tenemos que correr la línea de tiempo hacia atrás. La caída de la Unión, la desintegración de la Unión Soviética, 1991. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba la OTAN? ¿Cuál era la frontera oeste de la OTAN? La frontera oeste de la OTAN estaba cientos de kilómetros hacia el oeste. Estaba, por ejemplo, en el norte, la frontera de la OTAN, yo creo que el único sitio donde sigue siendo la misma, sí, que es la frontera de Noruega, sí, que está al norte de la península escandinava. Creo que esa es la única frontera que queda íntegra de los tiempos pre-Unión Soviética. Después de ahí, todas esas fronteras han sido corridas cientos de kilómetros hacia el este, incluyendo las 3 repúblicas bálticas. A raíz de esas repúblicas de independizarse y pedir su integración a la OTAN. Exacto, que la pidieron. La OTAN no quería integrarlo. Hubo primero un rechazo y luego en una serie de negociaciones donde los Estados Unidos ejerció su poder como financiador principal de la OTAN, la integración de esos territorios se condicionó al cumplimiento de algunas condiciones sociales, políticas, económicas, y fueron integrados. Pero no solo fueron integrados, sino que muchos de esos territorios hay emplazamientos permanentes de la OTAN con tropas que están en la frontera rusa. Bueno, que esa parte del acuerdo de la OTAN es que tienen que prestar asistencia militar y asistencia de su territorio. Es decir, si claro, tú eres miembro de la OTAN, yo te defiendo. Tengo que formar parte militarmente de la OTAN y tengo que prestar mi territorio para todas las acciones de la OTAN. Entonces, así las cosas. Ser miembro de la OTAN implica que hay tropas en tu territorio. Claro. De la OTAN. Entonces, así las cosas, la frontera se corre y ya estamos prácticamente, Polonia hace frontera con Bielorrusia, sí, que es entonces ahí comienza la maniobra de los rusos para tener un gobierno prorruso, y eso aleja a la OTAN
o sea, habría que atravesar primero Bielorrusia para llegar a Rusia por ahí. Entonces, más al sur está Ucrania. Uh-huh. Ucrania, hasta el 2014, era un territorio controlado por un gobierno prorruso. O sea, había que atravesar Ucrania para llegar a Rusia en caso de un ataque militar. Estamos hablando, señores, de territorio. Ucrania mide 600,000 kilómetros cuadrados. Sí. Ucrania es más grande que Irak. Sí. O sea, estamos hablando de un país del tamaño de probablemente de Irán, Afganistán. Y digo esos países porque son países porque son teatros de operaciones militares donde los Estados Unidos ha estado recientemente y no han podido controlar el país completo. Difícil de controlar 100%. Entonces, ¿qué es lo que se están jugando? Los rusos, entonces ya, como dije, aseguraron Georgia. O sea, de ese lado no hay ningún problema. Entonces ahora hay que asegurar, lo que ellos quieren es poner tierra de por medio entre ellos y la OTAN con el control de Ucrania. Por eso es la insistencia de Putin, es que me garanticen que Ucrania no va a entrar. Que me garanticen que Ucrania no va a entrar a la OTAN, porque él no quiere repetir lo que pasó con las repúblicas bálticas en el norte, que entraron en un momento donde había inestabilidad en lo que es Rusia hoy en día. Sí. Estaban débiles, estaban distraídos, y entonces se aprovechó y se aseguraron esos enclaves. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un tema de seguridad para los rusos. Sí. Y si no hay una salida provista por Occidente, ese conflicto va a escalar y se va a mantener y extender más allá de lo que, o sea, solamente garantía de que, imaginémonos, para que nos pongamos en contexto, que se forme una alianza contra la República Dominicana. Que la OTAN es una alianza para combatir a los rusos. O sea, el Tratado Atlántico Norte, después de la Segunda Guerra Mundial, era para preservar las posiciones de los aliados. El enemigo común es Rusia. Exacto. Lo lógico era que al desintegrarse la Unión Soviética, pues la OTAN desapareciera. Pues lo que sucedió fue lo contrario. La OTAN se fortaleció, se expandió, duplicó su número de miembros. Entonces, mi enemigo tiene el doble de miembros, está más cerca de mí. Entonces, lo más lógico es que yo actúe para preservarme, para preservar la integridad de mi territorio. Entonces, aquí de nuevo volvemos el argumento principal. Que hay un tema de confianza. O sea, ¿qué es lo que basa las relaciones internacionales? Es la base de relaciones internacionales. Es un tema de confianza, lo que tú dices. Sí. Y el asunto es que, a pesar de que ese es el argumento principal de Rusia, lo que yo venía tratando de armar era el aspecto psicológico de Putin como líder de Rusia, salvador económico de Rusia, héroe en su propia concepción, ex agente de la KGB, la desaparecida KGB. Uh-huh. Y esas ínfulas que él tiene y ese deseo de restablecer el poderío de la Unión Soviética que había caído con la inestabilidad política, el declive económico de Rusia, y que él devuelve esa parte de esa estabilidad económica, la devuelve él, pero él se queda, y eso es lo que está demostrando con estas acciones, con la idea de restablecer el imperio que representó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uh-huh. Él se queda con eso. Por eso él acude muy frecuentemente al asunto de la Guerra Fría y la mentalidad de la Guerra Fría. Uh-huh. Pero todo su accionar
viene en la dirección de devolverle a Rusia y de reagrupar de nuevo, incluso los argumentos que él anuncia y que dice en cada uno de sus discursos, es de que no se nos está tomando en cuenta, de que no nos están respetando, de que están haciendo como si no existiéramos. Bueno. Él está reclamando su posición en el mundo, su posición de poderío en el mundo, y es con ese ideal de restablecer ese esplendor que dejó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Incluso no se da cuenta que sus antiguas repúblicas, que sus antiguos aliados ya no están en eso, porque el presidente de la República Checa, Miloš Zeman, había dicho y se había manifestado diciendo de que no iba a haber incursión militar y que lo único que tenía que hacer tomar en cuenta los argumentos de Putin. Y cada vez que se le decía, cada vez que los Estados Unidos decía que iba a incursionar y que ya estaba tomada la decisión, Miloš Zeman decía, es que no son lunáticos, es que los rusos no son lunáticos, Putin no es un lunático para incursionar y hacer una ofensiva militar que lo va a perjudicar más de lo que lo va a beneficiar. Es decir, todavía sus propios aliados naturales, que debían haber sido esas antiguas repúblicas, no creían que Putin iba a incursionar militarmente. Y en realidad ninguna de las repúblicas ni en Europa se entendía esa inminencia que decían los Estados Unidos. Incluso China. China está en una posición súper difícil ahora, porque resulta que Putin ha venido preparando este escenario de manera premeditada, porque envió un diplomático a hablar con esas repúblicas de la República Checa y las antiguas repúblicas, para hablar de sus preocupaciones militares. Pero también fue Putin a China, y lo mencionamos en este programa, a firmar acuerdos económicos. Putin firmó un acuerdo que le garantiza el suministro de gas por 30 años a China. China, uno de los mayores consumidores de gas, firma un acuerdo con Putin semanas antes para garantizar el suministro de gas, pero también para garantizar la compra de trigo. Mira, y qué bueno que tú mencionas eso, porque hace unas cuantas semanas aquí hablamos de una doctrina, una teoría, más bien, la teoría de Harlan. No sé si tú recuerdas eso. Un geógrafo del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, Halford Mackenzie, o sea, hablaba, y por eso porque mencionaste China, el Heartland es básicamente el correr el centro del mundo hacia el este. Entonces, esas estepas rusas son, según ese geógrafo de segunda mitad, final del siglo XIX, el ombligo del mundo, para decirlo en un lenguaje más llano, iba a ser en las estepas rusas, o sea, el centro. ¿Por qué? Porque conecta a China, que es el oriente, con Europa, por la vía terrestre. Así es. Entonces, ese pasillo es ahora el objeto de conflicto, porque el centro del mundo, lo que hemos dicho antes, se está corriendo hacia el este. Hacia el este, así es. ¿Entiendes? O sea, eso es correcto y tiene todo el sentido. Sí. Y además las producciones de trigo, las producciones... Fíjate quiénes se abstienen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí. India, o sea, India y China. Y China. Sí, China se abstuvo. O sea, también. Fíjate, esto se ubica geográficamente, donde están Rusia, China, India
o sea, están en una franja territorial, que tú haces una media luna, y es la misma franja que Halford Mackenzie en el siglo XIX definió como el nuevo centro del mundo, o el nuevo punto de control geográfico del mundo. Sí, es que hay que tomar en cuenta que siendo China la mayor economía productora de bienes y servicios, de bienes principalmente, necesita lo que ellos han estado construyendo desde hace años, que es la nueva ruta de la seda, ¿verdad? El cinturón. Lo que necesitaba. Las rutas de comercio para llegar a los mayores consumidores que están en Europa y en Estados Unidos. Lo que necesitaba el Tercer Reich, el Lebensraum, el espacio vital universal. Correcto. Del Tercer Reich. O sea, eso es para que, yo digo todo eso, para que nuestros oyentes conecten. O sea, esto no son casualidades lo que está sucediendo. Son problemas históricos, conflictos, necesidades de espacio, de recursos, de todo, y de control de rutas y demás, que son las que motivan todo esto. Porque ¿por qué la OTAN se está expandiendo hacia el este? Es por eso mismo. Sí. Es porque están buscando estar cerca del Heartland, o sea, del espacio que va a ser que el centro geográfico del mundo, terrestre, me refiero, porque ya el tema marítimo son otras 500, pero el centro terrestre es Eurasia. Y el país que hace la transición entre Europa y Asia es Rusia. No, y sobre todo que ya no hay fronteras políticas, ya no hay conceptualizaciones políticas que dividan. Ahora es la economía. Claro. Ya no hay posiciones adversas como comunismo y capitalismo que dividían los países del mundo. Ahora es la economía, es un punto central. Todos buscan su mejoría en la economía. Entonces, es lógico que todas busquen a unirse en torno a un mismo objetivo, que es mayor beneficio económico. Entonces, es lógico que todas esas repúblicas quieran unirse y quieran participar del comercio activo que beneficia a cada uno de esos países, sobre todo en la época post-pandemia, que está tan deprimido el problema. Así y el problema de la logística. Entonces, nos faltan por definir sobre ese tema. ¿Por qué Putin ataca ahora? Sí. ¿Cuáles son las condiciones que se han dado ahora para que él ataque? Porque Putin tiene años estando esto. Sí. Y se dio cuenta, por eso hablaba de los argumentos que utilizó, que son argumentos premeditados, sacados de otro escenario. No, exacto. Y ¿por qué ahora? ¿Y cuál es la base jurídica de esto? ¿Y por qué va a ser difícil sancionarlo? Fíjense que todas las sanciones que se están dando son sanciones de estados. Sí. Los americanos le quitaron la visa, el otro hizo esto. Pero en los foros internacionales va a ser difícil sancionarlo porque hay precedentes legales que avalan esa operación. Va a ser difícil dentro del marco del derecho internacional. Bueno, lo que pasa es que vamos a tener que ser entonces, para poderlo sancionar con el derecho internacional, habrá que recurrir a las teorías de los juicios de Nuremberg. ¿Qué pasó en Nuremberg? En Nuremberg, cuando los aliados ganan en la Segunda Guerra Mundial, instalan los tribunales y comienzan a juzgar a los alemanes por cosas que no estaban sancionadas en el sistema. Y se crearon regulaciones para procesarlos y se les juzgó por cosas que no estaban prohibidas. No. Y se le impusieron penas que no estaban establecidas. Pero eso lo vamos a hacer, vamos a analizar eso cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.